Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. Hola, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Chismes de Historia y Ciencia. Como siempre, yo me encuentro aquí con mi papá que se llama Fernando Navarro. Hola. Y yo soy Rubí Navarro. ¿Cómo estás, hija? Muy bien, ¿y tú? Bien, mi princesita. Bueno, pues hoy venimos, ahora sí que con un tema que nos han pedido mucho y pues también ha estado sonando por ahí en las noticias, aunque pareciera que hubiera hecho más escándalo lo que se expresó, pero pues se tomó algo X. Pero sí. Bueno, aquí venimos a platicarles en 3 episodios diferentes y ahorita se les va a decir por qué en 3, sobre pues la ufología, viene de UFO en inglés, pero pues ¿qué sería también? Omnilogía. Todos esos fenómenos. Fenómenos extraterrestres. Ajá, o sea, vamos ahora sí a meternos a ese rollo de los ovnis, de los extraterrestres, pero dándole, o sea, lo vamos a dividir en este episodio, se va a hablar pues como del origen de dónde así salió, ¿no? Que se empezó a hablar de eso y que se convirtió en una cosa. Cómo se convirtió en todo un fenómeno a nivel mundial. Uh-huh. Cómo le ha dado de comer a muchos investigadores. Hasta pueblos enteros. Y hasta pueblos enteros, hasta pueblos que... Sí, en realidad así ha sido, ¿no? que hasta pueblos... No pueblos, no puedo hablar de ciudades. Pueblos que realmente viven de eso. Uh-huh. Hasta de un rumor. Entonces, es realmente todo un fenómeno este tema. Yeah. Y en nuestra segunda parte vamos a hablar de lo que es las abducciones. Las abducciones, como ya sabemos, como sabemos todos, o el que no sabe, pues bueno, lo explicamos fácilmente, es aquel fenómeno o aquel suceso en el que una persona manifiesta que ha sido secuestrada o tomada por seres de otro planeta o seres extraterrestres. Uh-huh. Y luego, finalmente, un capítulo dedicado a el fenómeno ovni, pero de la antigüedad. Esto no quiere decir que estemos diciendo que vamos a hablar de los acontecimientos sucedidos en la antigüedad. No, vamos a hablar de los acontecimientos de la antigüedad supuestamente sucedidos y que han sido manifestados por varias personas, algunos inclusive con algunas pruebas, no pruebas, ¿cómo se dice? Con algunas credenciales de alto nivel, que dice, pero que es creyente, que dice, no, es que aquí estamos expresando que hubo un aterrizaje, etcétera. Entonces, o sea, ¿te refieres como de que irnos tipo, esto no lo pudo haber hecho el ser humano, de seguro fueron así aliens? Es, de seguro fueron aliens, o sea, algunas verdaderamente absurdas, como ya hemos platicado en un tema. En un episodio corto. En un episodio corto, y otras donde dices tú, bueno, es que tú quieres ver eso. Ajá, exacto. Entonces, como la pareidolia, ¿no? O sea, si eres musulmán y le dices a alguien, mira, ¿qué se ve aquí? Pues el musulmán dice, pues es como una mancha así. Es la Virgen de la Asunción. Pero él es musulmán, él no lo va a entender. Uh-huh. Pero como tú eres católico, pues sí vas a ver ahí una silueta de la Virgen. Eso es la pareidolia. Ves lo que conoces, ves lo que tu cerebro es capaz de procesar. Entonces, en este último capítulo, precisamente de eso se va a tratar. De toda aquella información, gráficas, esculturas, dibujos, jeroglíficos, inclusive algunos mitos transmitidos sí, de manera oral. De manera oral, donde
pues se habla de que están hablando de fenómenos ovni, ¿verdad? Yeah. Pero igual, probablemente a la hora de comentarlos, pues algunos de ustedes pueden decir, pues caray, yo siento que sí están, ¿verdad? Que están hablando de la existencia o de la llegada de seres del espacio exterior hacia esa cultura. Perfectamente, si alguien lo puede asumir, quiere asumir así, o se percata de que eso es lo que está sucediendo, pues finalmente podemos hacerlo. Pueden pensarlo, o sea, no vamos a decirle, voy a tratar de no ridiculizar el que si alguien así lo cree, pues bueno, así lo cree y listo, ¿no? Pues sí, aunque bueno, creemos que en este podcast no se trata solo de creer y ya, ¿verdad? Pero a fin de cuentas lo que también siempre les decimos es que se respeta y que de lo que se trata pues es de tener información y ya cada quien la procesa, la acepta o no, porque aquí pues como ya se ha dicho, no venimos a imponerles nada, solo se les presenta y damos tal vez un poco nuestra humilde opinión. Sí, ¿no? y es todo. Se trata del chismecito y de dar la mayor información que se pueda allá afuera, ¿no? Es correcto. Muy bien. Pues vamos a empezar por el siglo XIX. El siglo XIX fue lo que cuando ya empezaban muchos movimientos, muchos pensamientos científicos que verdaderamente estaban impulsando a la humanidad y que le estaban haciendo expandir su mente a muchas personas. O sea, ya no era la típica creencia o el típico suceso o el típico rumor que se creía a pie juntillas y que todo el mundo seguía, porque estábamos como en una especie de burbuja, sino que ya con el avance de la ciencia ya estamos hablando de una revolución científica que a mi parecer fue iniciada por Isaac Newton. O sea, aunque hubo anteriormente a Galileo, Kepler, etcétera, pero fue realmente Isaac Newton el que le dio sentido a la ciencia al decir, esto se explica porque todo cuerpo permanece. Es que creo que es eso, él lo explicó. Exactamente. Porque ellos decían, bueno, pues la Tierra está acá, o no esto, o sea, no, la Tierra no es el centro del universo, así hacían afirmaciones correctas, pues que ellos habían ya encontrado. Procesado o encontrado en su mente, ¿no? Pero Isaac Newton dio explicaciones. ¿Por qué giran? ¿Por qué se detienen? ¿Por qué se cae? X, o sea, ya encontró, como decimos en ingeniería, un modelo matemático al problema. En ingeniería, si tienes un problema X y lo conviertes en un modelo matemático, ya puedes emitir una solución porque ya lo convertiste. Lo primero es convertirlo en un modelo matemático. Fue lo que hizo Isaac Newton. Al avanzar así, convertir el universo en un modelo matemático. Algo que podía medirse, podían extraerse números, podían medir bajo ciertos parámetros, velocidad, fuerza, aceleración. Ya tenía todo, a temperatura, ya tenía todo nombre y apellido, por así decirlo, ¿no? Exacto. Entonces, eso expandió la mente de la humanidad en general. Y luego vino Charles Darwin, donde, pues, de una manera que provocó, pues, en su momento un gran movimiento, una sacudida, más bien no empezó, sino expuso cómo el hombre de dónde venía. Venía de un proceso evolutivo en donde la evolución se explicaba no como la capacidad de una especie de ser más fuerte y permanecer, sino la capacidad de adaptarse y permanecer. Entonces eso fue realmente algo, pues, que sacudió, ¿no? Porque sí, claro. no era, o sea, ¿por qué? Porque nos quitó del pedestal, ¿verdad? De los elegidos de Dios y los que tenemos hechos personalmente por Dios. Hechos personalmente a su imagen y semejanza, y por lo tanto, pues los reyes de la tierra y los reyes del universo. Sí, universo. Los reyes del universo. Pues, y por lo tanto, teníamos derecho a matar animales, a esclavizar a personas,
entre otras cosas, ¿para qué quiero seguir? Pero también en 1862, un francés que se llamaba Camille Flammard, o Flammard, sacó una obra que se llamaba La pluralidad de los mundos habitados. Eso, o sea, fue un trancazo. O sea, estaba afirmando en su obra que había otros mundos que estaban habitados. Que ya también, ¿se acuerdan? Cuando quemaron a Giordano Bruno, él decía que debía haber otros planetas y que podían estar habitados. Y acá, Camille, pues lo afirmó, dijo, hay mundos habitados. Y él trató de explicar cómo podían ser, y sin salirnos todavía hasta la fecha, sin salirnos del modelo antropomorfo. Exactamente. ¿Qué significa eso? Dos brazos, piernas, una cabeza, un tronco, unidas todo por un tronco. Ajá. Que eso es un homínido. Sí. Y aquí en la Tierra sí evolucionamos. No quiere decir que en otros planetas así han evolucionado. Esto es un accidente evolutivo. Sí. Nuestra forma es un accidente evolutivo. No es la norma de que para ser habitado un planeta tiene que tener la forma antropomorfa. Exactamente. En otro planeta podrían ser cucarachos enormes. En eso hemos comentado, Rubí y yo, que en eso han sido originales los de las películas de Hombres de Negro, de que los seres espaciales, pues, o seres de otro mundo tienen unas formas muy rarísimas, ¿no? Uh-huh. En eso sí la pensaron correctamente, digo, de que no fueron más allá, pues. Fueron más allá, exactamente. Que E.T. también tiene una forma media extraña, pero no dejaba de tener tronco, patitas, brazos. Patitas, brazotes, cabeza, ojotes, boca, nariz. Seguía siendo antropomorfo. Uh-huh. Si ustedes quieren una forma muy rarísima, pero seguía siendo antropomorfo. Exacto. Luego, por ese mismo tiempo, estamos hablando ya cercano a 1887, ajá, cuando Giovanni Schiaparelli, uh-huh, Giovanni Schiaparelli, ya viendo hacia Marte, decía que había canales. Fue el primero que empezó a decir de los famosos canales de Marte, que todavía en los años 60 se hablaba de que había canales en Marte, ¿eh? No crean que fue algo así que pasó de moda de inmediato. Pero se fue más allá, dijo, ¿sabes qué? No son canales, son como vías de comunicación. Entonces, pues imagínense, y ya para las personas del siglo XIX y entrado el siglo XX, ya le llamaban a los seres, fíjense, a los seres que viven en Marte, marcianos. O sea, uh-huh, no se hablaba de que probablemente hubiera vida. No, había marcianos. O sea, era casi una convicción absoluta, ¿no? Wow. De que había marcianos. Bueno, pues hasta Marte. Los de Marte. Hasta Marte, ¿no? Y en ese mismo tiempo también sucede que empieza a haber el espiritismo famoso, donde inclusive tenemos un capítulo sobre el espiritismo. Está muy padre. Que si gustan pasar a verlo, está interesante. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque algunos espiritistas, espiritistas y mediums, más bien, porque el medium, no podías tú comunicarte con un espíritu de una persona fallecida sino a través de un medium. El medium tenía el poder o la capacidad de comunicarse con los espíritus del más allá. Uh-huh. Y algunos mediums decían que había espíritus de otros planetas, de seres de otros planetas. Entonces de ahí que, pues ahí está, ¿no? La prueba. Ahí está la prueba, ¿no? Fehaciente. Entonces, inclusive había una genovesa que se llamaba Helen Harris, que parece más bien inglesa, a lo mejor nació en Génova, pero pues decía que uh-huh, ella, por así decirlo, hablaba todo. Ella creía en la reencarnación. Entonces decía que ella había sido María Antonieta, que era la reencarnación de María Antonieta, de una princesa hindú del siglo XV y de un ser de Marte. O sea,
traía un camino, una trayectoria bien perrona, ¿no? Ándale, eso es lo que una vez escuché de alguien que dijo que porque diario la gente que reencarna viene así que de Cleopatra, príncipes, María Antonieta, y Antonieta. ¿por qué nadie es un güey que fumaba foco hace 35 años? O sea, porque no había coño fumar a foco hace 35 años. Ahí está. No, ¿saben bueno, quién? Que se drogaba con opio, ay Dios. En la película, en la película de, ahorita que dijiste eso me acordé de George Patton. En la película de George Patton, donde sale, inclusive ganó premio de la Academia por esa actuación. ¿Cómo se llamaba este actor? Se llamaba George. Bueno, este era George Smith Patton, pero el actor, bueno, no recuerdo el nombre del actor ahorita. Ajá. En una parte habla, porque eso lo afirmaba Patton, que él dice: aquí hace 2000 años nos mataron, yo era un soldado, ¿de dónde? Asirio o algo por el estilo. Entonces, o sea, y él decía que se acordaba de cuando lo atravesaron y cómo estaba muriendo con una espada. Lo atravesaron con una espada y que estaba muriendo y cómo estaba desangrando y cómo vio a sus compañeros morir. Entonces, era un cuento tan, era una historia tan interesante que... pero él era un soldado, él no decía que era el general, ¿verdad? Que los mandaba a todos. Entonces, bueno, o sea, qué humilde. Menos, ¿eh? Qué humilde. Entonces, en 1898, ya empieza, bueno, vamos a hablar de H.G. Wells, de 1900. H.G. Wells y Julio Verne, donde ellos ya hablaban de viajes al espacio, bueno, inclusive Jonathan Swift, que fue el autor de Gulliver, donde ya hablaba, por ejemplo, de Deimos y Phobos, que eran los satélites de Marte, ¿no? Que uno decía, ay, ¿cómo es que sabía eso? Pero que ya se sabía. Entonces, ¿cómo sabía eso Jonathan Swift? Debió recibir una información antiquísima. Es que ya se sabía. ¿Cómo es? No hay pedo. Pero bueno. Entérate. Entonces, H.G. Wells fue el de la Guerra de los Mundos. Entonces, H.G. Wells hace fue en 1898 y fue todo un rotundo éxito. Y él hablaba de que llegaron marcianos con mayor capacidad tecnológica y con mayor poder físico, de tal manera que estaban aniquilando a la humanidad. ¿Y cómo lo venció la humanidad? No tuvo que hacerlo, sino que se infectaron de algún virus de los humanos y empezaron a caer como moscas. Cosa que no es así tan loca, porque pues no. En realidad, si tú como ser viviente, como ser vivo, no, tu organismo no está adaptado a ciertos gérmenes, que su chamba es sobrevivir viviendo de ti o atacándote, pues no está tan loco. No, y lo que pasa es que H.G. Wells era un total y absoluto no creyente, digamos que aceptaba la teoría de la evolución a pie juntillas. Él decía, pues claro. Entonces, ¿qué pasó en la Tierra? Pues ellos eran muy poderosos, pero no pudieron adaptarse. Por lo tanto, desaparecieron aquí en nuestra Tierra, ¿no? Entonces, y pues fue un libro muy interesante en ese tiempo. Claro. Y en ese tiempo también estaba la teosofía, Madame Blavatsky, que ella hizo una mezcla entre filosofía occidental. Al referirme a filosofía occidental, Sócrates, Platón, Aristóteles, XXX. Y la filosofía oriental, que son otras personas, la religión hindú y una serie de mezclas ahí y ella decía que de otros mundos, ¿no? Del cosmos, pues había otros mundos que también participaban seres superiores, ¿no? Otro de ellos era Aleister Crowley, que decía pues que él era la bestia, ¿no? Y en 1917 inclusive dice que no se le apareció, sino que tuvo contacto con un ser extraterrestre que se llamaba Lamb, y que este ser, pero fíjense, era diferente en esta cuestión. Por ejemplo, Aleister Crowley decía,
no que venían de otro mundo, sino que venían de otra dimensión, que estaban abriendo un portal. Sí. Estaban abriendo un portal con el objeto de trasladarnos a la siguiente era, que era la era de Acuario famosa, ¿no? Que inclusive con los hippies. Un tema que se llama así, Aquarius. Sí, entonces, había ya todo ese efervescencia de donde ya había a la aceptación de que había seres de otros planetas, de otros mundos, de otras dimensiones y que estaban ahí, ya pululando entre nosotros, ¿no? Y en 40 años después de que salió la Guerra de los Mundos, en 1938, precisamente Orson Welles, que era un actor, pero no tan afamado, recreó la novela de la Guerra de los Mundos, pero como una especie de noticiero. Está pasando esto, en este momento llega esta nave, están matando, muriendo, destrozando, etc. Pero desde un principio anunció que iban a ¿cómo se dice? A hacer la crónica de esa novela, iban a, ¿cómo se dice? A representar, narrarla, y se iniciaron los comerciales y que no iba a haber interrupción para que se le echaran a toda madre. Pero pues muchos entraban a medio programa y entonces generó un pánico enorme en Nueva York y Nueva Jersey. Terrible, fue algo verdaderamente desastroso, se creó un caos horrible, a personas que hasta repartiendo su lana, hubo hasta algunos intentos de suicidio, no tengo cifra, pero sí hubo algunos muertitos, y ya después Orson Welles pues pidió disculpas y dijo que desde un principio que se estaba anunciando a través de la CBS Radio que iba a haber ese programa, narrado por Orson Welles, que es una ficción, y que es ficción, que está basada en la novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, pero pues alguien llegó tardecito y no había escuchado los anuncios, o sea, no contaron con eso. Pues sí, no manches, ¿cómo vas a asumir que todos escucharon tu anuncio? Pues sí, entonces hubo un pedo que para que les platico, ¿no? E inclusive en Quito, Ecuador, intentaron hacer lo mismo en 1949, o sea, como 11 años después, pero ahí no le advirtieron a la gente. Entonces se hizo un pedonón, no. ¿Y qué hicieron las personas? Ya fueron las que se estaban tan asustadas, pues estaban encabronadísimas. Y fueron y destruyeron el lugar donde estaba la radiodifusora, y hasta hubo muertos y hasta la quemaron. O sea, encabronadísimo. Un pinche vato, nos hiciste cagar chorro verde, güey. Pues sí. Sus tazazos nos llevamos, ¿no? Entonces ahí sí fue algo pues medio feo, ¿verdad? No tuvieron. Si acá no tuvieron algunas precauciones, acá les valió mal, ¿no? Y ni siquiera era en el Día de los Inocentes. No. Imagínense. La madre. Hijo de la chingada, pues quemaron la radiodifusora, o sea, sí hubo disturbios muy feos. Bueno, siguiendo en el siglo XIX, entre 1868 y 1869 empezó a haber muchos avistamientos, sobre todo en San Francisco, en la costa oeste de Estados Unidos, pero ellos los describían como unos cigarros o como forma de balones de fútbol americano o de fruta o de sandías con alas muy grandes y que tenían unas luces. Entonces ellos en ese momento no decían, ¿sabes qué? Son ovnis o vienen del espacio, sino que se hablaba de esos avistamientos, que esos avistamientos también hubo en la costa este, hubo también en Omaha y en Chicago. Entonces se empezaron a atribuir después se empezaron a atribuir algunas pruebas que estaban haciendo los norteamericanos sobre todo con un vehículo que se llamaba el Aerostar, o no recuerdo bien el nombre, pero era como un tipo Zeppelin. Que poco después de eso, en 1904, pues ya llegó la aviación con los hermanos Wright, pero en ese tiempo se cree que se estaban probando como tipo Zeppelin. Quienes lo lograron fueron los alemanes. Y se acabó la era de los Zeppelin cuando el Hindenburg en 1937 llega a Nueva York
hace la trayectoria desde Berlín en Nueva York y cuando va aterrizando explota, o sea, fue una terrible, inclusive en el disco de Led Zeppelin, en el primero, Led Zeppelin 1, aparece en blanco y negro esa imagen de cuando el Hindenburg explotó, ¿no? Sí, entonces, culero. Sí, estuvo muy feo, y vaya que siempre, o sea, con hidrógeno, pues realmente siempre fue muy peligroso. Claro. Y entonces, empezaban ya ciertos avistamientos, ¿no? Digamos avistamientos. Y en los años 30 y 40 empezó a haber empezaron a haber unas novelas, una se llamaba Fantastic Stories, no, Amazing Stories, y otros que se llamaban Weird Tales, como historias extrañas, ¿no? Weird Tales, que se vendían pero como pan caliente. Entonces, lo que eran novelas de ese tipo, de seres extraterrestres y que venían, o sea, que venían de otros mundos o historias extrañas, ¿no? De seres extraños, etcétera, pues se vendían como pan caliente. Y en ese mismo tiempo, en 1937, murió Howard Phillips Lovecraft sin haber conocido la fama. Pero en los años 40, amigos de él, precisamente en esa revista que se llama Weird Tales, empezaron a publicar las historias, ¿no? La novela, la de The Call of Cthulhu, el llamado de Cthulhu, de Cthulhu, dicen muchos de Cthulhu. Sí, está raro. Y luego el Necronomicon, que aquí se los mostré, aquí lo tengo, sí. Una vez creo que se los mostré por aquí. Que es un libro, pues, que de hechizos, claro, es muy raro. A mí me aburrió ya como la mitad. Dije, yo creo que ya me torturé demasiado. Pero hay un tipo que ahorita les digo su nombre. Tiene un canal que se llama Olmedo Horror Stories. No, Books. Olmedo Horror Books, donde él es absoluto fanático, pero con una gran inteligencia para transmitir información, inclusive para aglutinar a muchas personas que son también seguidoras de Howard Phillips Lovecraft, y él platica de muchas cosas que, vamos, por ejemplo, en ese de Call of Cthulhu, pues lo lees y está terrible. Y Howard Phillips Lovecraft tuvo la característica de que trajo el terror, no de los típicos vampiros, momias, los hombres lobo, fantasmas, no. Seres terror horripilantes, cósmico. Terror cósmico, exactamente, el verdadero terror cósmico, donde eran seres que habían desde la super... es más, el Necronomicon dice que en realidad se llama Al-Asif, no que en realidad se llama Necronomicon, pero que se llama, aquí se fue traducido como Al-Asif, y que se encontró un escrito, y que la persona que lo había leído se había vuelto loco, etcétera. Pero Howard Phillips o Lovecraft, voy a decir Lovecraft, H.P. Lovecraft logró provocar ese terror que no podía venir de la Tierra nada más, no, venía de las profundidades del universo, ¿no? Está chingón él porque fue más allá, o sea, fue el primero que hizo eso, de irse de lo tradicional, y la neta que sí te transportaba a otro pedo, y hasta la fecha tiene influencia. Hasta hay películas donde no pareciera que están influidas por sus libros, pero lo están. La última de Suicide Squad, que salió hace como 3 años, tienen uno de los monstruos que salen es una estrellotota con un ojo aquí en el centro, que la verdad está medio tierna pues ahí, pero pues va destruyendo porque está toda grande. Y ahí esa hace referencia a un libro de Lovecraft que se llama En las montañas de la locura. Las montañas de la locura. Bueno, yo leí la descripción toda completa por este chavo, por este Olmedo. Yo lo estoy leyendo. Sí, bueno. está cabrón. No, o sea, no son historias así que digan que te entretienen, no, sí te hacen que la piel se te ponga, se te erice, ¿eh? Y lo narra, o sea, esa de las montañas de la locura es de unos científicos que van a hacer una expedición a una tierra pues que no está muy, digamos, no está ni poblada ni muy investigada, y se encuentran justamente con algunos indicios de seres monstruosos muy extraños y eso, y el libro es como
¿cómo le dicen? La bitácora del investigador, o sea, del explorador, y está cabrona, sí, no lo he terminado, pero sí está. Sí, aquí lo triste de H.P. Lovecraft es que murió sin que supieran de su obra hasta que empezó a salir en esas revistas y, oye, este cabrón qué chingón, no, ¿sabes qué era chingón? O sea, en 1937 había fallecido. Sí. Entonces, ya el mundo, se puede decir, estábamos como siendo preparados para ya unas historias o sea, para información un poco más allá de lo que vivimos cotidianamente, no se me va a entender. Y en 1938, ya estando en el poder los nazis, precisamente había los nazis estaban bien metidos en cuestiones esotéricas y místicas y nada más, ¿no? Para obtener disque más poder. Inclusive la película de estos The Raiders of the Lost Ark, del Arca Perdida, los cazadores del Arca Perdida, precisamente la narrativa es esa, que los nazis van en busca del Arca de la Alianza porque tiene un gran poder según la descripción de la Biblia. Entonces, pero en realidad ellos estuvieron haciendo eso. Inclusive en 1938 fueron al Himalaya, a unas zonas del Himalaya, y fueron a la búsqueda de sus ancestros, porque sus ancestros habían venido de otro planeta. O sea, decían, nuestra raza, la raza aria, vino de otro planeta. Claro. No somos de este planetilla. Los de este planeta pedorro son para que sean nuestros esclavos. No sé si sabían. Que te enteres, mi ciela. Entonces, sí, o sea, hubo expediciones de ese tipo de los nazis, ¿no? Sí, pues eran bien así rarillos, ¿no? Sí, se iban por unas tangentes que dices, ay, güey. Tenían pues algunas órdenes tipo logias, el anillo de los nivelungos, era de Nerve era una agrupación también extrañísima, también donde había rituales tipo francmasonería, pero digamos un poquito más de más ocultismo, ¿no? Tiene que ver más con el ocultismo. Entonces, inicia la Primera Guerra Mundial y con ello, en 1900, desde 1939, que a finales ya entran en guerra prácticamente los ingleses, entre los 39, 40 y 41, que ya hay vuelos entre los ingleses, veían luces que se desplazaban en el cielo y ellos les llamaban Foo Fighters. Los Foo Fighters. Uno de mis grupos preferidos, no es por nada. Ahí entonces, está todo uniformado. Todo uniformado. Me vine ad hoc. Entonces, los Foo Fighters eran, pues, naves, entre comillas, que ellos no sabían explicar porque volaban con cierta linealidad, bajo cierta velocidad, y en ciertos momentos se suspendía su vuelo y luego desaparecían. Se cree que eran, bueno, hay unos especie de relámpagos que generan como una bola de fuego. Sí, como las centellas, ¿no? Como las tipo centellas, pero en vez de verse rectas, y como ellos ya andaban volando alto, o sea, con respecto a los aviones de la Primera Guerra Mundial, y con respecto a los últimos aviones, ellos ya andaban más volando más alto. Entonces ya veían, ya estaban en contacto con fenómenos que no tenían los que vivían en la Tierra y los que jamás habían visto. Entonces ya estaban sujetos a la vista de fenómenos más extraños, ¿no? En 1945, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, 5 aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos desaparecen cerca de Florida, y un avión, un avión que es un hidroavión, un Marine, va a buscarlos y explota en el aire, o sea, explota. Y esos aviones desaparecieron por completo y nunca más se supo nada de ellos. Pero la hipótesis más básica es, en ese tiempo no estaba tan desarrollado el radar, o sea, sí había, pero no estaba tan desarrollado como para que te tengan percibido todo el tiempo, sino a cierta distancia pues ya no sabían nada de ti. Entonces se cree que quien comandaba tengo el nombre pero no me acuerdo ahorita,
quien comandaba este escuadrón de aviones, confundió Cayo Hueso con otras islas, y cuando quisieron retornar ya se les había acabado el combustible, entonces se desplomaron. Pero dio ¿cómo se dice? Dio inicio a dos cosas. Una, a decir que el Triángulo de las Bermudas, que era un lugar donde había una base de seres de otro mundo que se llevaban aviones, barcos, no tenían carta aborrecida. Y que ahí, porque ahí inclusive hay un barco muy grande, el Cyclops, que ahí, sin siquiera emitir una señal de auxilio, pero luego les voy a platicar de eso, sobre las olas monstruo. Es interesante, porque se creían que las olas monstruo eran fenómenos, que eran, o sea, o sea, que algunos marinos decían, oigan, y decían, estos güeyes, 30 metros, no mames, o sea, de 10 pisos, un edificio de 10 pisos. Pero en 1990 se verificó en una plataforma en Noruega, extractora de extracción de petróleo, se pudo ver precisamente pero ya posteriormente, con el avance de la ciencia, sobre todo en los años 2000, se verificó que eran más comunes de lo que creíamos. Entonces, una ola monstruo te voltea un barco. O sea, ni siquiera sin señal, sin dar una señal. Entonces, se cree que a lo mejor en Cyclops una ola monstruo se lo pudo haber volcado y se hundió. Pero bueno, es otra cosa. Y también el Triángulo de las Bermudas famoso, pues es el lugar más transitado del mundo, entre aviones y barcos. El más transitado. Entonces, pues es obvio que si hay más accidentes, es como una autopista donde hay más vehículos circulando, hay más probabilidades de sufrir accidentes. Claro, pues no tiene ciencia, o sea, no es estadística simple. Pero un tipo que se llama Charles Berlitz, que escribió precisamente en 1999, el año del fin del mundo, con el libro del Triángulo de las Bermudas, se retacó, se hinchó de lana, ya no podía entrar en su casa de los dólares que había. ¡Ah! Se le venían encima al güey. Porque ese libro se vendió. No. El Triángulo de las Bermudas, o el Triángulo del Diablo, y el Triángulo del Diablo también le decían, pero en fin. Eso fue en 1945. Pero nos vamos a remitir al 24 de junio de 1947, cuando un piloto llamado Kenneth Arnold, se llamaba Kenneth Arnold, volando en una cordillera que le llaman la Cordillera de la Sierra, pues que eran varias ahí. Él va a un periódico el día 20, ese mismo día va a manifestar que vio 9 naves como en forma de boomerang, y que volaban como platillos cuando los lanzabas al agua. O sea, como así, como que los lanzan, pero que iban en fila, y que él les calculaba 2.600 kilómetros por hora. Cuando dijeron, oye, ¿cómo sabías eso? Dijo, no, pues es que yo conozco esa cordillera y sé la distancia, y en el tiempo que la recorría, pues sí tiene sentido. Pero él quiso manifestarlo a la Fuerza Aérea, pero como en la Fuerza Aérea estaba cerrado, digamos, el cuartel, fue y lo dijo el periódico. Y al siguiente día, en el periódico, el 25 de junio, el periodista habla de que Kenneth Arnold vio unos platillos voladores, o sea, mezcló, ¿verdad? Que volaban como platillo en el agua, pero que eran como tipo boomerang. Y fue él a aclarar el asunto. No, espérense. O sea, yo les dije que eran como... Pero ya la palabra platillo volador se apoderó del pensamiento y del lenguaje del lector común. Y fue en un periódico, pues, de un pueblo pequeño. Pero tras ese acontecimiento, en una semana hubo 800 vistas de platillos voladores. O sea, como el periódico decía platillos voladores, pues toda la gente veía platillos voladores. Entonces,
Entonces, mi hipótesis es que los seres que venían del espacio dijeron, ya dijeron que son platillos voladores, vamos a tener que viajar en platillos voladores, cabrón. A ver, apachúrralo, así como que... Ponle forma a la nave de platillo volador, porque pues ya dijeron que eso era, güey. Oh, no friegues, a mí no me gusta, qué lata. Pues sí, güey, pues ¿qué hacemos? Pues, ¿cómo no les vamos a aparecer de otra manera? No nos van a reconocer, güey. Sí, es cierto. No había pensado en eso. Como tenemos bien mucha tecnología, lo bueno es que es bien fácil. Podemos cambiarlo al momento. O sea, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, se hablaba inclusive de apariciones, digamos, no apariciones, perdón, de avistamientos. Avistamientos en forma de cigarro. ¿Por qué? Ajá. Porque pues aún no se hablaba de platillos voladores, pero entonces lo que habían era en forma de cigarros. Y la forma de cigarro podía ser muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas. Hasta un tablón de que un remolino había hecho volar. Hasta, lo que quieran, ¿no? O sea, una tormenta después. Entonces, pero como ya eran platillos voladores, pues 800 platillos voladores fue lo que se vio en Estados Unidos, 800 en una semana. Oye, por acá otro avistamiento, por acá otro. Entonces ya estaba de locura eso, ¿no? Entonces, era tanta la histeria, pues que ya los periódicos, pero los periodistas sabían que iba a ser una, ¿cómo se dice? Una vaca que se le iba a acabar la leche. Entonces era el momento de seguir explotando. Alguien medio decía, sí, es que vimos unos pues, como platillos voladores. Sí, como platillos voladores. La señora Juanita Pérez se vio unos platillos voladores. Claro. Y está tremendamente asustada. Y la señora, oiga, échale, hágale así. Aquí está, vean, quedó aterrorizada y la chingada. Porque pues era el momento de vender pinches periódicos. Of course. Y para su mayor, ¿cómo se dice? Suerte, el 2 de julio, pasó el 2 de julio, pero fue hasta en el 5 de julio de 1947, en Nuevo México, en la ciudad esta, ¿cómo se llama la capital? Sí, es... Tan fácil. Me vas a decir y me va a dar coraje. A mí también. Roswell. Madre. Un Roswell que se había encontrado restos de una nave que se había estrellado, porque pues él ya había visto que había platillos, pues, se estrelló un platillo. Inmediatamente fueron de la Fuerza Aérea. Roswell, para que se den una idea, ¿dónde está ubicado? Roswell está cerca de donde están Los Álamos, ¿no? Los Álamos fue donde se hicieron Los Álamos es donde fue donde estaban haciendo, ¿cómo se puede decir? Recopilando todos los accesorios, ingredientes, material, estructuras para la bomba atómica. Sí. En Los Álamos y en el Álamo, en Álamo Gordo, el site de Álamo Gordo donde había sido explotada la bomba atómica. Estaba ahí y entonces había como un cuartel aéreo de la Fuerza Aérea. Entonces Roswell estaba rodeado totalmente de eso. Entonces cuando hay esa información, llegan de la Fuerza Aérea y ya sabían de qué se trataba. Pero ¿qué hacen? Recogen como una especie de papel de aluminio como duro. Y son unos pedazos, o sea, no más de esto. Pero ya se había, como eso fue el 5 de julio, y había quedado desde el 2 de julio, él le dijo al sheriff, el sheriff fue con los de la Fuerza Aérea, entonces ya entre las personas de Roswell se había dicho que se habían llevado la nave, y que la nave había cuerpos de alienígenas ahí, se habían estrellado, o sea, bien chingones para llegar hasta la Tierra, y no poder aterrizarlos muy pendejos, o sea. Yo creo que andaban pedos. Yo pienso que sí, pienso que dijeron, oye, vamos probando que le dicen porro aquí, bueno, se pusieron bien zorrascados y pum, se embarraron, porque eso nomás, o sea. Pendejo, te dije que no estés experimentando. Pinche proeza superiorísima, ¿no? De navegar por el espacio estelar y se estrellan en un planeta. Hijos, no mames, esos güeyes.
Yo pienso que sí, a Imbécil. sus descendientes durante 5 generaciones ya no les dieron licencia de manejar naves aéreas. No dejes manejar naves espaciales de aquí hasta su 5º nieto, cabrón. A su quintillísimo nieto. Entonces, y se divulgó. Y los de la Fuerza Aérea no dieron ningún... Su explicación. No dieron declaración. Entonces, pues ya pues estaba este tema pues muy... no, sí, y que eran 3 aliens, no, eran 4. Eran 4, sí. No, es que llegaron muy rápido y lo recogieron y la nave se la llevaron. Órale. Y la Fuerza Aérea calladito, ¿no? Pero empezó a haber ya avistamientos por todo. Empezó inclusive hasta en el mundo, en algunos lugares, a ver algunos avistamientos por ahí que no tenían la capacidad de difusión que tenían los gringos, ¿no? O sea, sus gringos es... Sí. Pues ellos, que el sistema capitalista hay que venderte lo que sea, cabrón. Y si es noticia, pues también, cabrón. Vámonos, cabrón. Entonces, en 1952, estando todavía Harry Truman, pues dice, oye, pues, necesito que me ayuden. O sea, ya se llevaban 2000 y tantos avistamientos sin explicación. Obviamente pues no hay una explicación inmediata. Entonces nombra a una persona. Edward James Ruppelt fue nombrado por el presidente Truman para que se encargara de hacer un dossier de los avistamientos. Entonces eso fue su chamba, recopilar. Y en 1953 resulta, el mismo 1952, en julio de 1952, en el mismo Washington se ven 5 luces ahí suspendidas. Entonces la misma los vieron ciudadanos, los vieron soldados, los vieron. Entonces pues se generó el pánico. Claro. Entonces a la siguiente semana, una semana posteriormente, volvió a suceder lo mismo, pero ya las naves, les voy a decir así, ya se pararon sobre el Capitolio y ahí quedaron un rato y luego se pararon sobre el Pentágono. O sea, andaban en zonas súper restringidas. Y fue el Washington Post, o sea, no era cualquier pinche periodiquito que estaba dando la noticia. Entonces hubo una histeria general porque desaparecieron, entonces decían, no, pues a la siguiente semana van a volver. Entonces estaban ahí midiéndole el agua a los camotes. Sí. Entonces la Fuerza Aérea, el general Paul Scanford, da invita a todos los medios, periódicos, televisión, radio, lo que sea, para dar una conferencia de prensa acerca de los avistamientos. Y manifiesta que lo que había sido eran unas lentes de vapor o de aire caliente que habían atrapado aire frío. Entonces, esa fue su explicación. Sí, fíjense, eso pasó, el señor. Entonces, los meteorólogos no se la creyeron. Nadie se la creyó, dijeron, no mames. O sea, primero porque es al revés. El aire frío está abajo, el aire caliente, o sea, como es el que sube, supuestamente lo ve. Pero aparecían también en los radares de 3 bases. Aparecían. Y aparecían como puntos sólidos. Si hubieran sido vapor de agua, se verían como difusos, si es que se ve, si es que el radar los hubiera detectado. Entonces, al haber, ¿saben qué? Aquí ni los mismos del libro azul se la creen. Entonces dicen, ¿saben qué? No, esta no es la explicación que vamos a poner en el libro azul. Le vamos a poner explicación desconocida. Es la única que ellos literalmente dijeron, aquí no sabemos qué es lo que se vio. Y ya no volvieron a aparecer. Pero fue precisamente Ruppelt el que dijo, no, es que yo no voy a poner eso, va en contra de las indicaciones que yo tengo, que es dar explicación, pero no poner una mentira o dar algo que nomás para rellenar. Claro, pues sí. Aquí que decir una mentira y no dar explicación es lo mismo. Sí.
Y inclusive en 1953 renuncia Rupert. Dice, no, ¿saben qué? Pues me están pidiendo, o sea, porque ya Estados Unidos dice, no, ¿sabes qué necesitamos? Que les des explicaciones rápidas y que les des salida y que digas que son pinches... lo que sea. Lo que sea, cabrón. Pero entonces él dice, no, ¿sabes qué? Si no voy a tener carta abierta para investigar, pues no tiene caso. O sea, va en contra de mis principios y en contra del proyecto Libro Azul original. Entonces, aparece en escena un tipo de apellido Hayek. Hayek, inclusive, él ya empieza a estudiar de manera más profunda y a seguir todos los casos, y él inclusive le siguió hasta que después de 12,800 avistamientos, solamente el 7% no se habían podido explicar, solamente el 7%, y todos los demás tenían una explicación lógica: fenómenos meteorológicos, luces reflejadas en nubes, desde bromas de chavos, porque hubo unos que en una isla que se llama Maui cerca de Seattle, ajá, habían manifestado que y van, y resulta que unos niños adolescentes habían hecho la broma y los habían torcido. De hecho, un pescador de ahí, que no recuerdo ahorita su nombre, se apellida Maud, pero no recuerdo su nombre. Él dijo, no, pues bien, pues sí pasó, sí hubo una nave, pero vino un señor, pues con un traje negro, y me dijo, ¿sabe qué? Usted no vio nada. ¿Y de dónde creen que nacieron los hombres de negro? Entonces de ahí nació todo eso, que cuando había un avistamiento, que iban con las personas y les decían, ¿sabes qué? ¿No viste nada? O que los torturaban, o que los hacían que se les olvidara. Entonces, y fue por ese pescador que llegó un tipo de un traje y me dijo que usted no vio nada, No, le hizo así con una plumita. Eso ya es parte de la película, pero usted no vio nada, ¿verdad? Pues no. Si usted dice que no, pues no hay nada. Entonces, fue en 1969, precisamente el 16 de diciembre de 1969, cuando ya se da por terminada el proyecto Libro Azul, y ya entonces viene el informe Condon. El informe Condon que da, que dice, bueno, de todo esto que recopilamos podemos concluir esto. Pero, entonces, a partir de ese momento, no de ese momento, sino que ya en la época, ya en los 70s, que ya había habido, bueno, hubo un acontecimiento en 1975, donde se hablaba de que había naves espaciales en el hangar 18 de la base Wright. Patterson. Hangar 18, inclusive hay un tema de Megadeth, que así se llama, que por cierto me gusta mucho el tema. Sí, a mí también. Y luego, y en el área 51, tenía la característica, bueno, de que era una super base, una super base, para que puedas acercarte, está bien del pedo, está ahí, está visualizada, y hasta el año 2013, Estados Unidos aceptó su existencia. Su pinche madre. ¿Cómo ven? Pero, ¿por qué? Porque ahí es donde se hacían las naves de prototipo, los U-2, el SR-71, el B-2, que les llamaban Skunkworks, eran como talleres Mofeta o talleres Zorrillo, no sé por qué le decían así, Skunkworks, sí. Y donde se generaban esos prototipos de aviones. Ajá. Y no tenían que saber que estaban haciendo prototipos. Inclusive en los años, a finales de los 40 había un avión que le decían el pancake volante, porque esa forma tenía, pero no funcionó ese prototipo y lo desecharon. Entonces no podían manifestar, sí, a ver, ¿para qué la tienen? Pues estamos haciendo unas... No, aquí no hay nada. Pero, oye, ¿y eso que estoy viendo? No estás viendo nada, güey. No viste nada. Pues. No viste nada. Y mira, iba a decir poca vergüenza, pero ¿cómo son los de curiosos? ¿Cómo son de curiosos los gringos? Curiosito. Hay un pueblito cerca del el área 51 que se llama Rachel. Y está igual que este otro pueblo. Roswell. De Roswell.
donde te vistes, souvenirs, trajes completos, llaveritos, igualito, vive de lo mismo porque está ahí el área 51. Sí. Y dice y luego pasa por ahí una carretera estatal y fíjense, en 1993 los mismos gringos le pusieron a la carretera estatal la carretera extraterrestre, o sea, oficialmente se llama la carretera extraterrestre. Vi un video de un chavo que fue a ese pueblito y para después irse al área 51 y el hotel donde durmió, todo era de aliens, fue a comer un lugar de cosas de aliens y llegó al área 51 y dijo un dato que no sé si sea cierto, a lo mejor tú me sabes decir, que es el único lugar en el mundo que no aparece como en Google Maps y es bueno, no aparece, aunque se ve como un espacio en blanco. Ajá, sí, como un espacio en blanco, sí, exacto, sí, pero sí, como que no se ven los lleva edificios. Ahí, no te dice. Si tú dices, área 51, nunca llegas. Y si tú dices, bueno, está cerca de Rachel, me acerco por aquí, por acá, no vas a dar, o sea, no vas a ver los edificios ni nada. Así, dice, 2003 hasta 2013 dijeron, bueno, sí existe, güey, ya, ¿para qué? Bueno, sí vieron algo. Sí vieron, hombre, sí. Y llegó un momento que está, porque ahora sé, está tan profundamente, del protegido ni te digo, o sea, no te puedes ni acercar mucho, sí te dejan acercar hasta cierto punto, pero hasta ahí, ¿no crees que? Pero sí. Está tan divulgado que en el área 51 hay naves que han hecho progresar a los Estados Unidos a través de ingeniería inversa. Okay. Ese término, pues yo creo que lo conocen. ¿Cómo es? Deshaces algo y lo vuelves a armar y ya dices, así. Y pues con eso han progresado, los gringos a través de ingeniería inversa. Y que tienen cuerpos de aliens. Inclusive en 1995 un británico hizo una filmación de una cirugía de un alien, pero supieron, inclusive me sé el nombre y ahorita no me acuerdo porque bueno, por diversas razones traemos algo de prisa con decir la información. Y entonces y el cuate hasta 11 años después, o sea, de 1995 hasta el año 2006 aceptó. Sí, hombre, yo la hice. Sí, y la vendí, me dice, no, hombre, cabrón. La vendí a quién sabe cuántos televisores, revistas. Y es un lanonón porque pues, se veía muy real. Sí, se veía muy real. Gran trabajo. Gran trabajo. Están como en la revista Stern, alemana, que compró los diarios de Hitler y era un cuate que los escribía. Y ya la última, estaban comprando tantos volúmenes de libritos del diario. Ajá. Que ya escribía cualquier cosa. Me dieron ganas de ir al baño y estuve ahí buen rato echándome unos gases o sea, ya escribía cada pinche recurrencia, pero sí, pero como había habido un suizo que había dicho que sí, no, es la letra de Hitler. Y hablando de suizos, había un ufólogo que se llamaba Billy Mayer, que él decía que él tenía contacto con. Entonces él ya tenía inclusive hasta muchas personas que lo seguían porque decía, vamos a tener un avistamiento de naves en la noche. Y le hacía como tipo el rey desnudo. Ahí van 3 naves. Y todos, ¡oh, es cierto! ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y pues qué chingado, no había nada. Pero como él lo estaba viendo, pues de pendejos decían que no. No querías quedar como están estúpida. Tenemos que saludar. ¡Humo! Ya están todos los pendejos. ¡Humo! Despídense. Solo bajen la mano y quédense en silencio. Ya se fueron. Oh, sí, los vi partir. Se sintió. Hasta me dio frío. No. Pero el que de a tiro hizo un pinche lanonón con mentiras fue en los 50 un tipo que se llamaba George Adamski, de origen polaco. No, él había viajado a Marte, viajó a quién sé cuántos planetas, describió los viajes y escribió varios libros sobre eso. Y tenía, a la fecha, sigue una fundación de George Adamski, que pues él fue seleccionado por los hermanos del espacio para que diera información. Entonces George Adamski es como un profeta, era como un profeta. Of course. Y chingón para mentir, pero también le hizo a ganar un lado. Y George Adamski dentro de la ufología, llamémosle así, porque sí se le llama ufología, es todo un personaje porque
porque él estuvo al encuentro de varios. No, y déjense que una vez no se le aparecieron, sino tuvo un encuentro, porque no es aparición, ¿verdad? Tuvo un encuentro con unos extraterrestres rubios y altos tipo escandinavos, bien caritas, cabrón. Pero ellos eran pleiadianos, venían de las Pléyades. Entonces, él agarró muy buen contacto con los pleiadianos y le dieron mucha información, pero información verdaderamente súper necesaria. Oye, ¿qué dijo, cabrón? Dinos, que tengamos cuidado con las bombas atómicas, porque un día nos vamos a autodestruir, y que cada bomba atómica contamina brutalmente, que ya no sigamos con esa práctica. Me dijeron, diles a los de tu gobierno que ya no sigan haciendo pruebas nucleares. Claro que es información importante. Genio. Genio, ¿verdad? O sea, y aliméntate sanamente, come frutas y verduras. O sea, le dieron una información brutalmente. No. Hasta que se me abrió un tercer ojo. Sí. Más de escuchar eso. No. Bueno, pues ya duró muchos años, estamos hablando de casi más de 20 años, de que como ya no le hacían tanto caso a los avistamientos, pues ya no había avistamientos casi. Pues no les hacían caso, güey. Sí, pues ya no había avistamientos. Yo solo quiero ser popular. Yo no más. Ya está pasando de moda. Ya está pasando de moda esto. Pero resulta que en el año 2017, a través del New York Times, salió una publicación de un tipo que se llama Luis Elizondo, que él era jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea, o sea, no jefe de inteligencia, sino uno de los directivos de inteligencia. Ajá. Y el cual se le había dado la consigna de la verificación de naves extraterrestres o naves de alta tecnología. Y entonces sale esa publicación y cabrón, no, que ya se había terminado este tema del libro azul y eso. Pero rascándole, ven, a ver, ¿quién lo publica esto? Y lo publica Leslie King y un tipo que se llama Ralph Blumenthal, que eran unos ufólogos así, pero apasionados. Inclusive Leslie King había publicado algunos libros sobre no estamos solos, ¿verdad? Y quiero creer. Uno que se llama, en eso se puede resumir también muchas cosas. Quiero creer. Sí, el I want to believe. I want to believe. O sea, quiero creer. Inclusive de estos X, ¿cómo se llaman? Los expedientes X. La segunda película se llama Quiero creer. Y yo cuando lo escucho esa frase me causa mucha risa, porque digo, exactamente, o sea, quieres creer. O sea, ni tu mente lo puede aceptar, pero tú quieres creer en algo, quieres creer. De hecho, esto de los avistamientos es parte de la necesidad humana de sentir que no estamos solos y que estamos acompañados de seres superiores que lo más probable es que nos vayan a salvar, no nos van a permitir que nos destruyamos, y que son muy poderosos y que pueden viajar y nos pueden llevar y nos pueden salvar. Es parte de esa necesidad humana de sentirnos que no podemos estar bajo nuestros propios medios. Tiene que haber alguien más poderoso que nos va a llevar y que nos va a salvar y que va a permitir que sobrevivamos. Es parte de esa necesidad lo que hace que podamos creer en ovnis y todas esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, cuando sale esa publicación y ven que estas personas lo publican, se van más atrás y dicen, a ver, ¿por qué Luis Elizondo les da esta información? Diciendo que es información confidencial. Si la puedo publicar así y regalarla, esto no es tan confidencial. Pero sí existía ese departamento, y ese departamento había recibido un recurso y había estado desde el 2007 hasta el 2011, y había habido un senador que había pedido recursos. El senador Henry Reid pidió un recurso al Senado precisamente para darle seguimiento a este estudio. Entonces, y fue cuando nombraron a Elizondo. Pero
¿quién había presionado al senador para eso? Si era un programa que ya se había terminado. Le iban a invertir otra vez dinero cuando en el 69 decían, ¿para qué le seguimos metiendo dinero a lo mismo? Entonces, se verifican que fue tan terco, o sea, Henry Reed estuvo luchando porque él estuvo trabajando hacía unos años, 10 años, con un tipo que se llama Robert Bigelow, que es al que a esa empresa le dieron la consigna que se llama la empresa Bigelow Space. Okay. Bigelow Space es una empresa a la que le dieron ¿sabes qué? Tú recopilas la información, investiga y todo. Y Robert Bigelow, un ufólogo confeso. Okay. Pero le había dado mucha lana a Henry Reed para su campaña. Entonces Henry Reed presionó, le dan sus 20 millones, sigue la investigación. Nombran a Elizondo ve que el gobierno pues no le hace muchote caso. Y entonces dice, van a ver, voy a decirle a los periódicos. Adelante. Diles. Pero entonces, eso fue en el 2017. Y el 27 de julio, o sea, hace menos de un mes, ¿sí? Ya ven que salieron unos tipos ahí. Bueno, julio ya. Perdón. Como 2 meses. 27 de julio, ¿sí fue 27 de julio? Sí. 17 de julio, como mes y medio, digamos. Ajá. Salieron 3 personas. Uno se llama David Grish. El otro se llama. También se llama David y otro Ryan Andrews. Bueno, ellos se presentaron en el Congreso manifestando que sobre todo David Grush, que había sido, tenía información de naves y de, ¿cómo se llama? Y de pedazos, digamos, no se llama pedazos. Restos biológicos no humanos. Ajá. Entonces, el Congreso mismo le dijo, trátelos aquí, por juramento que lo digan. O sea, por eso llamó la atención, porque dijeron, el mismo Congreso convocó, porque había salido esa noticia, pero ya en este año 2023. ¿Y quiénes lo habían sacado? Adivinen. Leslie King y Ralph Blumenthal, los mismos. Entonces, pero esta vez el Congreso dijo, no, esta vez no vamos a dejar que se regue como pólvora. Nosotros mismos vamos a convocar esto. Okay. Y entonces dice, a ver, ¿dónde está eso? No, pues es clasificado. Dijo, no es clasificado. Nosotros somos los que clasificamos. Usted no puede clasificado según tú, ¿o qué? O sea, no, bueno. Ok, ¿en qué parte se encuentran? ¿Usted vio los restos biológicos? No se acuerdan de esa pregunta. No. Entonces, ¿cómo sabe de su existencia? Porque una persona que trabaja en el centro de investigación, o sea, en el departamento de investigación de los Estados Unidos, que es una persona de muy fiable, me lo dijo. ¿Pero usted no los vio? No. ¿Y cómo sabe que le dijo la verdad? No, porque es una persona de mucha confianza. O sea, seguimos igual. Y bajo juramento. Pero entonces dijeron, oye, pero el cabrón está bajo juramento. Fíjate, está arriesgándose a la cárcel, güey. Pero resulta que él mismo siguió todos los protocolos para emitir la publicación. O sea, para dar la publicación. O sea, siguió una serie de protocolos que es, oye, tengo esta información, puedes conservarla. Oye, quiero publicar esta información. Ok, públicala. Quiero publicarla en el periódico. Públicala en el periódico. O sea, siguió todos los protocolos donde no le pusieron ninguna restricción porque dijeron, pues no es clasificada, no es información clasificada, que lo publique. Entonces, de ahí que cuando lo hizo bajo juramento, ¿no era perjurio? No era perjurio, porque se asumía que él cree de buena fe que sí es cierto lo que le dijeron. Claro. Pero lo que hizo el Congreso se me hizo inteligente, se me hizo, a ver, no, que vengan y lo digan y que juren y que digan dónde está y cómo está y cómo pues. Y salió el mismo petardo de siempre. Pues es que por ahí me dijeron, no les puedo decir porque qué tal que esta persona lo despidan o le hagan daño. No mames. Y esto pues, no hace ni 2 meses de esto. Sí, entonces sí. Seguimos igual. Con esto no queremos decir que no hay extraterrestres.
Claro, muy probable. es muy probable que existan. Es más, es casi imposible que Casi no haya. imposible que no haya, sería más raro que no hubiera. Es como dijo ¿cómo se llama bueno, un científico de gran prestigio que dijo, más bien ¿Neil sería... deGrasse Tyson? ¿Mande? ¿Neil deGrasse Tyson? No fue uno de los años 40, dijo, lo más raro es que estemos Fermi, ok. la paradoja de Fermi famosa, dijo, sería más bien raro que no hubiera otros seres espaciales u otros seres. En ningún momento se habla de seres, nosotros somos los seres humanos. Sí, exacto. Con esto no queremos decir, lo que creemos es que es muy difícil que tengan una capacidad tecnológica que inclusive logre irse arriba de la velocidad de la luz. ¿Cómo lo harían? Sí, o sea, igual nos podemos ir al principio de que pues no porque nosotros no podamos, otros no, o así es. Sí nos podríamos ir a eso. Yo lo que lo veo más difícil es yéndonos más como a lo que dice, o sea, yo personalmente. Lo que dice Neil deGrasse Tyson. Exacto, lo que dice Neil deGrasse Tyson, o sea, hay que coincidir en espacio y tiempo, mano. Son muchísimas Eso cosas. es lo cabrón. Eso es lo difícil, exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Esta vez no traje libros porque en el siguiente capítulo tengo tantos libros al respecto que dije, pues ¿cuál de todos? Entonces me voy a traer aquí porque ya vamos a estar en un tema también y voy a traer temas precisamente sobre abducciones, sobre XX, ¿no? Okay. Algunos y ¿sabes qué? Me dan ganas de que hasta el tercer capítulo, ya que tengamos toda la temática platicada. Entonces, miren, esto es sobre este tema, este es sobre el segundo capítulo y este es sobre el primer capítulo. Bueno, son estos libros. Yo creo que prefieras. Así lo vamos a hacer. Bueno. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a todos. Y bueno, les repetimos, el punto aquí no es así como que ser totalmente negacionistas, porque yo personalmente creo que también uno negar algo absolutamente, pues, o sea, pues yo también quién soy, ¿no? Como para negarlo de esa manera, ¿no? Pero aquí el punto es que no porque en un momento no se sepa exactamente qué es, significa que tenemos que llegar a la conclusión de que son extraterrestres. Así es, ¿no? Exactamente. Muy probablemente en tiempos venideros se irá descubriendo qué fue, pero no significa que le tengamos que dar ese nombre, ¿no? Asumir directamente que eso es. Aquello que volteamos a ver y no conocemos no significa que nos esté dando una respuesta. Exacto. O sea, no hay que ser tan rápidos para relacionarlo con eso. Y sobre todo porque es algo que ya está muy platicado, lo tenemos tal vez en el subconsciente y es más fácil darle esa connotación que el pensar que todavía no sabemos qué es. Y se me olvidó mencionar dos cosas. Fue precisamente Ruppelt el que le puso el término ovni porque ya estaba harto de que dijeran platillos voladores y dijo, no, le vamos a llamar objetos voladores no identificados. Que con eso que objeto volador, lo que sea, que vuele y que no identificas es un ovni. Uh-huh. Y actualmente se le llama FANIS, o sea, fenómenos aeronáuticos no identificados. Puede ser cualquier... aéreos, ¿no? Fenómenos aéreos no identificados. Puede ser cualquier fenómeno, no nomás objeto. Exacto. O sea, amplía el espectro. Porque pueden ser luces, ¿verdad? Pueden ser luces, por eso es FANIS. Uh-huh. Así es. Muy bien, pues vámonos rápido a los saludos de hoy. El primero es para Dabs1588, dice que nos ganamos un suscriptor y que qué manera tan divertida de explicar sus dos temas favoritos. Muchas gracias. Vámonos, qué bueno que te divertiste. Y un abrazo. Y bienvenido, ¿verdad? El siguiente es para Pablo Basto 7073. Dice que el podcast es adictivo. Muy bien, pues creo que es algo bueno para Es una buena adicción. Sí, es algo bueno hacerte adictivo. Si tienes personalidad adictiva, que tal vez aléjate de los opioides. Ahorita vienen opioides. El siguiente es para, bueno, está difícil su nombre, dice Mond Neanderhaftlu. Tú has de saber quién eres porque pues ese nombre no está asignado por YouTube, tú te lo pusiste. Dice que el tema de la Guerra Fría será el que usará para efectuar una disertación en la universidad. En la universidad. Sí, entonces, muchas gracias, es un honor, ¿eh? Sí, nos honra mucho que podamos ayudar, que te podamos ayudar en esos, nos honra de sobremanera, no te imaginas. Sí, y que te vaya bien.
Y dice que salimos bien guapotes y apolíneos. Ay, gracias. Ay, lo notaste. Ay, Híjole, hasta que alguien se percató. Uno aquí echándole ganas Híjole. para que nunca te digan guapote y apolíneo. Sí, No, muchas gracias. Gracias, te mandamos un abrazo. Y ya el último es para Francisco Martínez Zárraga, o no sé si es Zárraga, porque no le puso acento. Pero nos pidió que le mandáramos un saludo. Y pues claro, con todo gusto. Aquí está tu saludo, Francisco. Francisco, gracias por vernos y escucharnos. Así es. Y pues bueno, seguiremos entonces próximo episodio con más racha espacial, pero ahora sí con seres espaciales, no solo del universo en sí. ¿Sale? Ojalá les haya gustado y pues compartan, suscríbanse y déjenos una carita de alguien, te late, de emoji. De emoji, Déjenos una carita de alguien, por alguien favor. aquí si llegaron hasta acá. Los queremos. Hasta Hasta luego. pronto. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.